Dime que no estoy alucinando. Hola, Emily. ¿Con qué quieren empezar? Soy la nueva editora de especiales de Runway. No, claro que no. Sí, y estamos encantados. Lo curioso es que cambiaste. De verdad, te ves mucho más confiada. Pero te dejaste las cejas igual, ¿no? El Diablo Viste a la Moda 2. Ahora, solo en cines. Pasan los años y la experiencia sigue siendo de película. Como el pochoclo que nunca puede faltar. Somos tu cine de siempre. Ahora Hoyts es Cinemark. El problema de nacer en Nueva Delhi es que olvidamos el poder de los espacios en blanco. Alguien dijo que el perdón es el aroma que deja una flor después de ser aplastada. A veces el coraje hace oídos sordos a mis sueños. Pero debo creer que puedo hacer lo que todo artista se propone hacer. En algún lugar leí que cuando una mujer muere, su nombre se coloca en el árbol genealógico de la familia de su esposo. De algún modo, eso me asustó. Mi yo moderno no podía medir con objetividad a qué lugar pertenecía. Mi suegra, Saruch, era una mujer maravillosa. Cuando la incineramos, quedé devastada. Viajé por 13 lugares para recomponerme. Para reconocer que todo artista fue alguna vez un relojero. Para comprender que los guardianes de las puertas pueden ignorar los espacios en blanco, pero no pueden impedir que lo divino habite en ellos. Bueno, Anu, un placer conocerla. ¿Puedo tutearla? Nice to meet you. Can I say you instead of more? Yes, absolutely. Okay. Very nice to meet you too. Yeah. Ok. Anu, estuve viendo su película que me gustó, I watched your movie and I really liked it. Okay, great. pero también vi que ha hecho y hace un montón de cosas paralelas al cine. And I noticed you do a lot of things parallel to cinema. Okay. Yes. ¿Desde cuándo empezó la pasión por el cine? When did this passion for cinema start? Okay. Well, I wrote a book when I was an athlete. I wrote a memoir when I finished my sporting days. And I think right after that, the book was shortlisted for a film festival adaptation market. And that's when I became curious about how films were made, because until then I was only a consumer. I could only tell a good film from a bad film. That's all I knew. Sí. Terminé de escribir un libro y ese libro terminó seleccionado en un festival de cine en una sección de adaptación. Y ahí empezó este interés por el cine. And that's when I first made the connection that books are made into films. Like The English Patient is my favorite film, and once that happened, I had a few offers for adaptation from the film industry in India. Y ahí me di cuenta que los libros también se adaptan a películas y ahí salieron un par de ofertas para justamente adaptar el libro en película. And I started to read a little bit about filmmaking, film school, all that stuff.
but I was very pregnant. So, and then I decided to go to film school, but for shorter courses, and that's how it started. Ahí entonces empezó ese interés, empecé a leer libros sobre cine y la historia y la cultura del cine, pero estaba embarazada, así que no podía estudiar en ese momento y después hizo cursos cortos de cine. How many kids you have? I have 2 ¿Cuántos? kids. Ah, okay. 2 kids, yeah. Okay. With the first one I wrote a book, and the second one I made a film. En el primero escribió el libro, en el segundo hizo la película. Anu, ¿es fácil ser directora en la India? Is it easy to be a film director in India? Actually, India has many directors of many different parts of life and experience. Sobre todo, perdón, siendo mujer, ¿no? Being a woman. Being a woman, actually, there have been quite a number of film directors who were women and are women today. And I think that the independent film industry, especially in the south of India, where I'm from, is very rich and diverse. And so I have personally always felt that we have the creative liberty if we know how to sort of bring people together. That being said, I think the arts is definitely very lopsided for women, and there is a very long way to go. You know, it's not fair at all, but yeah. Entonces, hay muchas directoras de cine de India, sobre todo del sur de India, de donde es ella originariamente. Hay mucha diversidad, pero si bien ya se está abriendo un camino para las directoras mujeres, queda mucho por hacer y no es tan diverso como podría llegar a ser, como es en otros países. ¿Entendí mal que dijo que en la zona suya es una zona de poder adquisitivo alto o entendí cualquier cosa? Pregúntale, o no sé si... Pues entendí rich, entonces no sé si rich lo dijo por el dinero. Is it a rich zone with a lot of inquisitive power? You're the zone. The zone, the south of India. Yeah. Is the rich people, I understand, or Wealthy people? Is that what he's asking? Yes. No, not at all. A lot of wealth is concentrated in the north of the country. Okay. See, India is it's very difficult to pin it down. It's not it's not black and white. Okay. There's a lot of distribution of wealth all over the country. The south of India is definitely not the wealthiest part of the country. Hay mucha diversidad económica en India, distribuida en el país, pero los más ricos están en el norte y el sur no es el más rico. Había escuchado también, ya que nos vamos un poquito de tema, que en la India, que no sé si es verdad o no, que la gente que es humilde es como que cuesta que por ahí tenga una situación social mejor, y la gente que es rica siempre. No sé cuánto de esto es verdad o no. He says that he understands that in India it's difficult to be from less privileged zone and to be better, have better conditions later in life, and that when you're rich it stays like that. Continue rich all life. Is this true? And it's difficult to make it better. That's not my experience. My parents came up from very difficult circumstances. They were in families of 8 to 10 children, pre-independence, very little food on the table, but they made it, through whatever, their own work and life and hard work. They have made it. That has also not been my personal experience, because I have been a scholarship student all my life, never had the money for school. But later in life I've come to understand that definitely privilege gives you a bigger stage. You can get places faster, but you can't stay there forever. I think that would need your own internal drive and passion to, or whatever, like a North Star to stay course. I think definitely that's been my experience. I don't know if that makes any sense. No es su experiencia, ya que sus padres vienen de un lugar
hogar humilde y trabajaron duro durante toda su vida. Vienen de familias numerosas, de 8 o 10 hijos, y trabajando duro justamente mejoraron esa condición. Y ella también es una estudiante, fue una estudiante becada toda su vida y trabajando duro salió adelante. Si bien es más fácil teniendo acceso a dinero y teniendo otras oportunidades, es fácil llevar más rápido a cosas, pero uno no queda ahí toda la vida. Dispatch es su primer largo autobiográfico, creo 100%. Dispatch is your first movie. Yes, feature film, yeah. Autobiographical. It's a personal film. It is from my lived experience, yes. So it is about the women in my family, and it is about their lives. Es de su experiencia personal y de las mujeres en su vida. Me gusta porque viendo justamente la película, uno se enteraba de cómo es su vida, ¿no? Lo que quiero saber si tuvo problemas para financiar justamente la película, y lo otro tiene que ver con visualmente. A mí la película me cautivó mucho, los colores y de la manera que usted mismo narraba o que vos mismo narrabas. Por eso la pregunta tiene que ver con si costó el tema de financiación y si los colores son como parte fundamental de la película. He really liked the movie because you get to know the life of these women. Yeah. And he has a two-part question. Yes, okay. If it was difficult to finance it. Yeah, okay. Secure financiation. Okay. And then how that visual part of the film with the colors, cómo estuvo hecho. Sí, visualmente a mí me atrapaban los colores, y esto también tiene que ver con que lo veo en muchas películas de la India, el tema de los colores fuertes, como que te impactan lindo a los ojos. He was captivated by the colors. Okay. In the film. Okay. What's the second part of the question? What's the finance? What was the inspiration for the that? visual Okay. part and the Oh, colors? understood. Okay, so yes, it was there was no financing. We received less than 1,200 euros total, and that was not for production. It was for attending workshops, and so the finances have been through day jobs, my salary, my producer's work, that. This is the production camera, and this is my whatever equipment, and this is it. This is how it was shot. There was no, and I also had my mother's iPhone 14. That was A camera and B camera. Qué So maravilla. this is it. And you've asked a lovely question about colors. Maybe I'm going to Yeah, translate. please, sorry. Que la financiación se obtuvieron 12.000 euros en total, pero era para laboratorios y workshops para trabajar la película. La financiación de la película proviene de su salario, del salario del productor, y fue filmada con su teléfono y el teléfono de la mamá. Yeah, and my mom's, And color, I am South Indian, but all of India is very colorful. Okay? And when I travel abroad, I feel very crazy wearing dark clothes. And for me, see, documentary is a very improvisational art form. You can't control the frame, you can't control the palette, you can't control the blue sky, you can't control anything. So for me, the richest depth of field or mise-en-scène is in India. Any day of the week, that's my love, to go out, shoot in real locations, in markets where the flower sellers are just waking up, things like this. So for me, color was central to my storytelling because it's central to my brain. It's how my brain thinks. But that being said, my country also has a lot to offer, because if it didn't have it to offer, there's nothing to photograph, So I had no control over the visuals. It was mostly whatever I found on the day is what I could utilize. That being said, I had an idea that I wanted to be in these places of people, that are coming from different parts of life, laborers, day workers, the flower markets, the rivers, wherever we went. And so
to answer you, I'm happy. I'm happy that you like the color. Está contenta de que mencionaste los colores en la película, porque es muy importante. Dice que India es un país muy colorido. De hecho, se siente extraña al tener ropa oscura en otros países. Y bueno, justamente esto de que el país es tan colorido, uno a veces no puede controlar la paleta de colores de los lugares, pero teniendo ese conocimiento, sabiendo dónde se encuentran esos lugares, iba a filmar ahí, ya que esos lugares son tan importantes para ella y los colores son muy importantes para ella y la película. La última, en realidad son dos preguntas chicas. Viniendo para acá me enteré que usted era la primera persona que había estado en una película de Marvel, en Iron Man más exactamente, que hace triatlón, que bueno, que nada, que... ¿Cómo fue esto de aparecer en un film de Marvel, si es que fue así? So apparently you appeared in a Marvel movie. En Iron Man. No. ¿No? Ok, entonces... It's a sport. It's a triathlon. El triatlón de Iron Man. Ah, ok. I like your shirt, by the way. No, por eso digo, daba todo perfecto. Ok. Y la última pregunta tiene que ver con la Argentina. ¿Cómo viene de tan lejos a presentar su primer largo acá y siendo estreno mundial? ¿Qué expectativas tiene? And the last question is about Argentina. Yeah. How have you come this far from your hometown and presenting the movie here, and how you feel about it? So I was just telling someone today that as an artist you want to be seen. When you make a film, that's your ultimate hope, is that you're seen. But I also think it's how you're seen and who sees you. That's also important. I feel like this is really the only place it could have premiered, because when I first came to know about your festival, I realized that it was very heavy in its audience gathering and its love for non-fiction. And also, how did I come here? It took 36 hours and lots of air miles from my friends. That's how I got here. And I really regret it, but that's all right. I loved the whole journey. And what was the other question? Argentina? Why? How did you get here? Right? No, la expectativa que tenía con la película. What's your expectation about it? My expectation is really, right now I'm picking cherries. I'm already over the moon that it's getting screened, and I'm just curious about what people take away from the film. I'm curious to know where people land in the film, because I've shown it to a couple of people, and it's been, some people have identified with grief, others have identified with erasure, others have identified with women and how they're not being recognized. So I'm just curious, in this country, which is so beautiful and so rich in its literary traditions. The audience of this country. Yeah, I'm very curious because Spanish as a language is very beautiful, and your family unit is very much like our family unit. We are very close. So I'm just curious to know what people think. My ears are open and my heart is open. So. Bueno, está muy contenta de estar acá presentando la película. Hoy justo hablaba con alguien diciendo que al ser un artista uno quiere ser visto y quiere que sus proyectos sean vistos, y es muy importante cómo son vistos y por quién son visualizados. Y en términos más prácticos, como llegó acá, son 36 horas de vuelo y muchas millas aéreas de amigos. Pero está muy contenta de estar acá. Y le da curiosidad con respecto a la expectativa que tiene, porque acá somos un público muy diverso, y le da curiosidad cómo la gente y el público va a interpretar la película, con qué va a conectar, con cuál de los temas que aborda va a conectar, o sea, con la familia, el duelo, la pérdida de alguien. Muchas, sí. Who was the guy who acted in Iron Man? What was his name? Robert Downey Jr. Yes. ¿Cómo? ¿Quién actuó en Iron Man? So Robert Downey Jr. So sí. in India, nobody knew what an Iron Man was, and when I first told them I'm doing an Iron Man, they thought I was,
I was playing Robert Downey Jr. as well. So it's very funny that you're asking me this question because it's exactly the same question that I had. That being said, I love Robert Downey Jr. Ah, ok, Yeah, ok. But, Cuando anunció en India que iba a hacer el triatlón Ironman, la familia pensó que iba a actuar con Robert Downey Jr. Claro, y no fue así, y no fue así. Muchas gracias, thank you very much. thank you for having me. Really appreciate it. Soy el director de la película que vais a ver. Tres de los protagonistas de su película Colegas se engancharon y han muerto. Su compañero José Luis Manzano, el Pirri y recientemente Antonio Flores. ¿Qué pasó en esta película? Eloy es conocido como el director maldito del cine español. Él siempre hacía lo que le daba la gana. Él era absolutamente libre. Provocativo, reivindicativo. Es que es una rareza. Es una rareza por su valentía, es una rareza por su lenguaje, es una rareza por su tema y es una rareza sobre todo por su ambición. ¿Usted cree que se puede acusar de débil a una persona capaz de hacer esto? Mis películas no son más que un reflejo de cómo yo soy, cómo yo pienso. Entonces eso escandaliza a la gente porque son actitudes atípicas. Él era un espejo de los grandes infiernos de la sociedad. Cuando usted rodó El Pico 2 sí que estaba enganchado a la heroína. Sí, realmente cuando estaba. Yo le pregunto, ¿pero cómo podía usted rodar? Nos sentimos heridos por la desgracia de Eloy, ¿no? Yo creo que no cayó. Él lo buscó. Me sigue pareciendo muy interesante hablar del mundo suburbial, hablar de las clases de poseídas. No creo que dijera, he caído en el caballo. No. Tengo que meter en el caballo, tengo que estar ahí, tengo que sentir eso. Estuvo 15 años, creo, sin hacer nada. Cayó, pero resurgió. Pero Eloy decía, se me conoce al final por heroinómano, pero he sido comunista, director de cine y maricón. Que te lo quites, he dicho. Lo único que nunca me ha fallado es el cine y el único enganche que jamás superaré. Un placer conocerte. El placer es para aquí. La verdad que cuando vi que venías, como te comenté, no pude ver la película en San Sebastián. Un personaje que a mí particularmente me interesaba mucho, Eloy de la Iglesia, y digo, qué bueno que haya alguien también que se haya acordado. Porque no sé si coincidís conmigo que hay algunos talentos que en vida por ahí han tenido cosas como le pasó a Eloy de la Iglesia y después son totalmente olvidados. No sé si es el caso de Eloy de la Iglesia, si a vos te pasó lo mismo cuando lo hiciste. Sí, efectivamente. De hecho, no era yo el que iba a dirigir esta película. Es una película que hace de encargo, me lo propone una amiga. Ah, mirá vos. Ollana Olea, que llevaba 15 años intentando hacer la película. ¿Para quién te la propone? Ollana Olea. ¿Es algo de Pedro? Es la sobrina de Pedro. Ah, mirá. Claro, es la productora ejecutiva de la película. Ah, mirá, no sabía. Y con la que amiga, con la que había hecho documental de Aute, varias cosas había hecho con ella. Y ella llevaba 15 años, poco después de la muerte de Eloy, con la idea de hacer un documental sobre él, con la idea de que lo dirigiera Diego Galán, su amigo Diego Galán. Y no consiguieron financiación nunca, o sea, no interesaba efectivamente. Y fue aparte hace 3 años cuando consiguió una financiación de la televisión pública española, cuando ya me propuso, oye, ¿tú lo harías? Ya no estaba Diego, y enseguida le dije que sí. Pero es cierto que eso demuestra que ha llegado este documental en un momento que sí se puede financiar y mirar. De hecho, ha sido un documental relativamente exitoso en España. Por cómo está la situación actualmente del cine en España, ¿decís? No, la situación no está mal en España, tenemos financiación. Por eso. Pero digo como que sí hay un tiempo suficiente para mirarlo sin prejuicios y reivindicarle como cineasta imprescindible en la historia reciente del cine español, ¿no? Sí, te entiendo lo que decís. Igualmente, antes de hablar de Eloy, yo vi en tu currículum varios documentales que habías hecho, el de Buñuel, el de Aute. Y yo con Aute tengo un tema de que es un cantante que a mí me encanta. Hay un tema que yo escucho de Aute y me pongo a llorar, pero me pasa algo
que en su momento cuando vino Imanol Arias, que es fanático de Aute, sí, amigo, y también le gusta la misma canción que a mí, que es La Belleza, hombre, sí. me pasa algo con esa canción que yo no sé si estoy mal o estoy loco, no entiendo la letra, no entiendo qué es la letra de la canción y lloro solo. O sea, vos tenés noción a dónde, más allá de la guerra y demás, yo eso lo entiendo, pero hay estrofas que no las entiendo y me emocionan. Cuando, que no lo pude ver la última vez que vino Imanol, quería preguntárselo a él, porque él estuvo en un programa, justo le pusieron que era uno de sus temas favoritos, y no paraba de llorar. También le pasaba lo mismo, pero supongo que él entiende más y debe tener con España que ver, obviamente. Por eso es que yo no logro entender lo que termina de decir él, pero sí logro conmoverme muchísimo. Bueno, pues te voy a contar un poco, creo yo, la canción. La canción él la escribe a finales de los 80, principios de los 90, 91. Y está reflejando esa decepción de la modernidad que llegó a España en los 80 con la llegada al poder de Felipe González, del Partido Socialista, y la Beautiful People, ¿no? Cuando la izquierda llega al poder y años después se convierte, empieza, en lugar de, transformar la sociedad española, sin duda, pero empieza a valorarse mucho el capital, la apariencia, lo exterior, ¿no? Y entonces tiene que ver con eso, tiene que ver en el momento que la escribe, ¿no? Como una crítica darle a más esa valor, Beautiful People. claro, darle más valor a lo interno y no lo superficial, lo que está pasando hoy. ¿Y por qué sigue emocionando? Porque está escrita en ese contexto, pero desgraciadamente ese elogio de la banalidad y de lo exterior y de lo que no tiene fondo sigue siendo vigente. Y frente a esos enemigos reivindico la belleza. La belleza, entonces sigue siendo actual. De hecho, en la película, no sé si viste ese autorretrato. No, te mandaré el link. Por favor. Sale la de Buñuel me interesa mucho. Ah, bueno, por supuesto. Esa me interesa mucho, Sí, de verdad. la tengo todas son mis hijos, pero esa la tengo, de hecho me gustaría remontarla, porque ya vamos para 20 años de casi que la hice. Y tengo un tema de ficción que quiero hacer con esa película. Pues en la película de Aute le canta una cantautora española actual, muy de moda, estupenda, que la quería mucho Eduardo, que es María Rosalén. Sí, y la hace una conozco. interpretación estupenda, además con lenguaje de signos, en la película, en el concierto homenaje a Ánimo Animal que se le hizo a Luis Eduardo Aute en el 2018. Mirá vos ahí pusiste imágenes o algo en ese documental. Yo grabé todo el concierto Qué con bueno. 10 cámaras. Qué Ese bueno. concierto no se ha visto apenas, porque es de la familia, yo se lo regalé a la familia de Aute, y yo se ha visto en Canarias, se ha visto en mi película, pero apenas se ha visto, y es una cosa que tengo yo, el máster, aunque es de la familia. Ahora, Gaizka, a vos, porque esto me dijiste que lo de Eloy era un documental por encargo. Sí, Tanto sí. lo de Aute como lo de Buñuel también son documentales. No. Estos son películas que nacen de mi productora y de mí. Pero ¿tiene que ver con tu devoción hacia ellos o tu admiración? ¿O son personajes que decís pueden funcionar bien o...? Hombre, hay que pensar las dos cosas, ¿no? Aparte que me interesa a mí, que interesa a más gente, que hay público atrás de ello. En el caso de Buñuel, yo conocí en el año 2004 a Jean-Claude Carrier, y él nos ofrece a Javier Espada, co-director conmigo, y a mí, dejarnos grabado su testimonio sobre su relación con Buñuel, a cámara. Y yo le digo, estupendo, pero ¿por qué no le damos una forma cinematográfica a esto? O sea, en lugar de hacerlo en un sitio parados, ¿por qué no hacemos un viaje alrededor de los lugares donde transcurrió la vida de Buñuel? Y de alguna forma es una adaptación al documental de Mi último suspiro, ese libro que escriben juntos poco antes de que muera Luis Buñuel, que es un legado, y gracias a ese libro y a Jean-Claude, que convenció a Luis Buñuel para que lo compartiese, que lo escribiesen juntos, nos ha dejado un regalo de poder entender todavía mejor a Buñuel a través de sus memorias, ¿no? Buñuel muere en el 79, 80, puede Muere ser. en el 83. En el 83, pues yo tengo noción de que su última película fue el discreto encanto de la burguesía. No, es Oscuro objeto del deseo. Ese oscuro objeto 78. con Ángela Molina. Haciendo un doble papel. Exactamente. Sí, él, por eso te digo, Jean-Claude lo cuenta muy bien, y de ahí va la historia de ficción que quiero hacer. Jean-Claude, ya en los 80,
cuando ya tiene diagnosticado Buñuel el cáncer, sabe que no van a volver a escribir guiones juntos. Y entonces le propone escribir sus memorias y se va a México, coge un apartamento, un hotel al lado de la casa de Félix Cerrada Cuevas y todas las mañanas iban a trabajar. Y por eso nuestro documental se llama El último guión. Qué bueno. Que es como el último guión que escribimos juntos, que es la vida de Buñuel. Claro, qué bueno que está eso. Quiero verlo, ya te aviso. Por favor, mandámelos en cuanto puedas. Te mando. ¿Sos más documentalista, Gaizka, que cinematógrafo? Que de ficción. Mira, he practicado la ficción sobre todo en un largometraje, Maldita Calamidad, y en... Que te fue bien. Que me fue bien, una película, una comedia, no de crítica, pero sí muy bien de público. Y luego con un cortometraje, he hecho varios de ficción. Yo tengo 2 Goyas, uno por documental, el documental sobre La Bordeta, y uno sobre ficción, con un corto de ficción que hasta en esa agencia, o sea que estoy... ¿Qué es La Bordeta? Perdón que la ignorancia. José Antonio La Bordeta es un cantautor español. Mirá, no sabía. Coetáneo de Aute, pero que es mucho más que un cantautor. Fue un político íntegro, una especie de Pepe Mújica. Mirá. Comunicador, hizo un programa muy popular en España, Un país en la mochila, en el que iba recorriendo la España vaciada. Y entonces un personaje muy querido, pues un referente político, moral, poético, cantautor y comunicador. Bueno, vos nombraste a Pepe Mujica, yo creo que todavía no han hecho nada de él. Pensalo seriamente. No, se han hecho cosas muy buenas. Sí, pero... Sí, Guillermo Galoev, un director español. Sí, pero... no estaba mal y ganó el Goya, además. ¿Ganó el Goya? Eso no lo sabía. Sí. No, porque me parece que es un personaje para exprimir muchísimo. Maravilloso. Tipo que ha marcado un antes y un después, ¿no? En la historia de la presidencia del Uruguay. Y él como político era un tipo sensacional. Pues yo nací en Uruguay, por eso... Uruguay, pues la Bordeta era un personaje a lo Pepe. Qué bueno. Un ejemplo moral. De hecho, mira, el año que esto lo hice en el 2022, se estrenó, ese año yo competí en los Goya con Fernando León y su documental sobre Sabina. Y le ganamos. ¿También hiciste un documental sobre Sabina? No, yo no. Él. Fernando León ganó. Ok, sí. Un documental que está muy bien, sí. Pero la gente quería más a José Antonio La Bordeta. Mira vos. Es un documental muy emocionante, también te digo, si no lo conoces, también lo puedes ver, pero es un personaje muy querido en España. Desgraciadamente, como no es muy conocido fuera de España, pues no trascendió fuera de España la película. Pero él hizo un canto libertario muy conocido en España, que también se conoce en América Latina, que es el canto a la libertad. Sí. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Eso es La Bordeta. Qué bueno. ¿Qué diferencia encontrás y si te ha pasado en tu filmografía tener más documentales hechos por vos que por encargo? Sí. Yo cuando hablo de ese documental de encargo no digo como un documental como... No. Además no hay que quitarle mérito. He terminado produciéndolo, ¿no? También poniendo mi dinero y tal. Pero sí es cierto que cuando me has hablado de ficción y documental, para mí es más sencillo producir un documental, son más económicos. Y es cierto que a mí me lleva a los mismos sitios o más lejos que la ficción. O sea, me ha llevado, aquí estoy en Argentina, he estado en los Goya varias veces. Mis últimas 4 películas son documentales y 3 de ellas han estado nominados, los Goya, los Forqué y tal. Y luego el viaje personal que haces con un documental es muy rico. O sea, yo que sé, haciendo el documental de Aute, yo conocí a Luis Eduardo, le propuse, antes de que le diera el ictus, hacer el documental. Tuve largas charlas con él, pero haciendo el documental he conocido a Sabina, a Serrat, a Silvia Rodríguez, claro. A Rosalén, a Marwan, y a grandes, y haciendo el documental de Buñuel, compartir sobremesas con Jean-Claude Carrier. Eso es genial. Buñuel, claro. Es que es un premio que no me lo mejora ninguna película de ficción. Qué bueno eso, pero muy bueno. Entonces yo te digo, no digo que no vuelva a hacer ficción, tengo algunos proyectos, pero no me voy a matar. Tengo por delante un nuevo documental que acabo de estrenar en España y 3 pendientes de hacer. ¿No es el de Forqué o sí? El de Forqué es el primero, pero estoy terminando uno sobre un bailarín, Miguel Ángel Berna, y estoy empezando uno sobre la relación, el vínculo de Goya y Zuluaga, y otro sobre todo el tema de paliativos, de acompañamiento a los familiares y a las personas
por parte de los hospitales en ese momento final. Y los tengo, no digo financiados al 100%, pero casi. Entonces, va a ser difícil que vuelva a hacer ficción si me siguen saliendo historias interesantes, encima que se financian y que pueden, que interesan a la gente. No, y además, claro, yo creo que vos vas directamente a lo que le puede llegar a atraer a la gente, con historias súper atractivas y personajes súper atractivos. Sí, sí. Y aunque se crea que no algo, para mí Eloy de la Iglesia fue un tipo súper atractivo. Sí. Más allá de la filmografía, yo recuerdo dos películas que acá estrenaron más. Yo recuerdo El Diputado y El Pico. Sí, son de las mejores. El Pico 2 era fatal para mí, pero anduvo muy bien en España, si bien tengo noción. Sí, fue muy bien, sí. Pero El Pico 1 estaba... El Pico es maravillosa, sí, es un... Es un adelantado, el tipo era un adelantado, totalmente. Una estructura de thriller, de melodrama. Exacto. Pero está metiendo el dedo en los ojos. Exacto. La familia, la heroína, la violencia política. La política, todo el tiempo. Sí. ¿Cómo se hace en este caso y con este documental, Gaizka, para el contenido? ¿Te es difícil encontrar material de él? ¿Se va a lo básico o encontraste cosas que por ahí no son de las habituales en un personaje? ¿Por qué te pregunto esto? Se estrena ahora la semana que viene un documental acerca de China Zorrilla. China Zorrilla fue una... La conocí, ¿La conociste? Bueno. O sea, estuve en el rodaje de Elsa y Fred. Bueno, mirá qué bueno, bueno. Fue una grosa en Uruguay, porque era uruguaya, pero acá en Argentina brilló de siempre. Y ahora le hacen un documental maravilloso que yo ya vi, que por ahí te puedo pasar el link. Sí, porque igual hay incluso imágenes mías del rodaje del Seifred. Bueno, todo el material era mío. Bueno, ponen varias imágenes del Seifred. Ahora, no lo vi ahora, lo vi hace un tiempito, pero voy a ver si te lo mando y después velo, por ahí te descubrís ahí también. Sí. ¿Cómo se hace en este caso? Porque hablando hoy con el director, justamente del documental, me decía que acá el patrimonio nuestro es tan rico, pero que nosotros, los argentinos, no lo cuidamos. Que no creo que pase lo mismo en España, o sí, y se veneraba mucho a la Cinemateca Uruguaya, que es impresionante. Es impresionante. Sí, una iniciativa privada. Es impresionante. ¿Cómo es el caso tuyo con el material? O sea, ¿vos te encargás, tenés gente a tu cargo? ¿Cómo es? En especial con el documental de Eloy. Sí, en el documental de Eloy hay un documentalista maravilloso con el que he colaborado en Aute y también en el de Porqué, que es Juan Sánchez. Trabaja con Gatti, con el diseñador, y es alguien que te recopila todos los reportajes, fotos, tal, que se han hecho y luego indaga en Filmoteca Española. Perdón, con Juan Gatti, con el que hace los artes de las películas de Almodóvar. Por eso, Juan Sánchez es el asistente de Gatti. Ah, ok, perfecto. Trabaja con Gatti, no es Juan Gatti. ¿Pero es el que lo acompaña a todos lados? A todos lados. Sí, estuvo en Pinamar y el año pasado estuvo acá. Sí, un tipo elegante. Te digo más, yo... Fue ese viudo pareja de Bernardo. Exactamente. Sí. Para que te des una idea, yo colecciono afiches de cine, los carteles que dicen en España, y acá en la Argentina, después de la Cinemateca Argentina, soy el que mayor cantidad de afiches tiene. Y le llevé el afiche de Volver para que me lo firme. Un honor tener el afiche firmado de él, el cartel. Digo. Sí. Por eso digo, entonces vos tenés gente también que te ayuda con el tema del material y de la búsqueda. Sí, efectivamente. Yo de forma me encanta la documentación, pero por ejemplo Juan abre mucho camino. Y luego sí es cierto que en España lo que has dicho, sí tenemos nuestro archivo fílmico está condensado en dos formas. Por un lado, la televisión española, la televisión pública. Claro, es la televisión que tiene todas las entrevistas en profundidad, todo lo que sale de Eloy en el documental, parte de televisión española que coproduce la película, que aparte de aportar una parte de dinero, otra parte la aporta en imágenes de archivo, ¿no? Y entonces, bueno, lo tienen, no en una gran calidad, pero bueno, lo tienen. Y luego hay un personaje, un productor de cine, que aquí también conoceréis, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que he ido comprando todo. Estuvo mucho acá, muchas veces vino acá, ¿eh? Vino aquí muchas veces. Sí. Pues, claro, tiene, ya digo, a Simeone como entrenador, mucha suerte con la Champions. Exacto. Y bueno, Enrique ha ido comprando todo el patrimonio fílmico a viudas de productores y tiene casi todo el cine español. No me digas. Lo tiene casi todo el cine. De hecho, tiene un canal, se llama Flix Solé, en el que tiene todo su catálogo disponible a un precio muy económico, una suscripción de 4 euros o 5 euros al mes,
en el que ahí en España puedes ver todo el cine español, todo el cine clásico. Qué bueno eso, no lo sabía. Claro, él, aparte de presidente del Atlético de Madrid, él es productor, pero sobre todo es propietario de mucho del cine, de casi todo el cine español. Qué maravilla eso. Es buena data esa que me das. No lo sabía. ¿Y sacaste mucho de ahí? Sí, en los derechos de las películas de Eloy, el Diputado que has comentado, El Pico, La Semana del Asesino son suyas, por ejemplo. Hay otro Pedro Costa, ¿cómo se llama? Hay otro productor que compite con él, pero no tiene tanto archivo, que también tenía dos o tres películas, y luego Menkes tenía 3. Pero básicamente el 80% del material fílmico de las películas de Eloy es propiedad de Enrique Cerezo. Gaizka, te hago 2 últimas. La primera tiene que ver con... Sí, por eso, por las dudas no me quiero... No, tenemos 20 minutos. Por eso te digo. La primera tiene que ver con el armado. ¿Cómo haces para armar un documental? Porque yo creo que te empiezan a caer imágenes de un lado, videos del otro. Digo, ¿cómo se hace para armar un documental? ¿Y cuál fue el que más te ha costado armar de los que hiciste? Pues, hombre, lo primero es la documentación, por un lado fílmica, pero también del personaje. Pues, en el caso de un cineasta es volver a ver su filmografía en tiempo, en línea, ¿no? Para intentar entender un poco cuándo hace cada película, ¿no? En el caso de Eloy de la Iglesia o de Por qué, ¿no? Que acabo de terminar. Leer todo lo que se ha publicado sobre él, ¿no? En algunos casos hay más, otros menos. Buñuel, por ejemplo, evidentemente Mi último suspiro era la referencia. En el caso de Eloy de la Iglesia era el libro que publicó la Filmoteca, el Festival de San Sebastián, Conocer a Eloy, y el libro, la investigación que ha hecho durante años Eduardo Fonbuena sobre la relación de Manzano y Eloy, Lejos de aquí. Y entonces un poco intentar entrar, ver las entrevistas grabadas, intentar entrar al personaje, para que de alguna forma, pues intentar meterse, intentar comprenderlo, ¿no? Sí. Luego hablar con la gente que vas a entrevistar, ¿no? Viendo un poco qué personajes te pueden contar, hablar con ellos antes de las entrevistas para saber sobre qué hablar, ¿no? Y bueno, pues el proceso es muy largo. Y el guión del documental se escribe, como todos los guiones, pero el caso del documental de forma más clara, 3 veces. Primero en la documentación, donde se escribe un guión para presentar las ayudas. En el rodaje van saliendo cosas que no sabías, y sobre todo en el montaje es cuando conformas el guión. De hecho, siempre incorporo al montador como co-guionista, porque realmente a la hora de elegir cosas y tal, está escribiendo el guión del documental. Entonces, bueno, eso suele ser el proceso. Es un documental, es una película viva que hasta que no terminas es susceptible de pasar cosas, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? En el caso de Aute, por ejemplo, es más claro, ¿no? O sea, yo empiezo el documental con una premisa, caramando a Luis Eduardo, celebrando sus 50 años en la cine, en la música, con la gira El Giraluna. Y le da un infarto, un ictus que lo cambia. Le cambia a él, que está a punto de morir, estuvo en coma varios meses. No sabía si el documental tenía sentido, y yo tengo que integrar esa enfermedad en mi película. Claro, pero me parece que la diferencia también es que Aute sabía que vos estabas haciendo un documental. Claro. Ahí hay una diferencia. Acá Eloy nunca se enteró. Claro. Ahí tiene que ver un poco con el punto ético también, que también lo tuve con Aute, porque Aute, yo tuve conversaciones previas, pero cuando ya le di el infarto ya no pude hablar del documental con él. Mirá. Pero él, por ejemplo, a veces me fui infiel. En cosas importantes no, pero Joaquín Sabina no quería que apareciese en el documental. Eduardo. Y yo, cuando le hicieron un homenaje y estaba Joaquín, dije, hombre, vamos a meterle, ¿no? Claro. Y tal, con... Trampita. Pero bueno, cosas importantes que él me dijo, no quiero contar esto, que las tengo grabadas. Se respetó. Y en el caso de Eloy de la Iglesia, que falleció, efectivamente, teniendo una vida tan dura y tan apasionada y tan conflictiva y con tantas luces y sombras, yo he procurado... Turbulenta, sí. He procurado ser respetuoso, no ocultarlo nada, pero tampoco estigmatizarlo, ¿no? Pero ¿crees que hay cosas, sobre todo hablando del documental de Eloy, hay cosas que no se han mostrado o contado, que no contaste o mostraste de su vida, todo. Justamente contaste todo? Conté todo, pero no hice sangre, por así decirlo. Ok. No lo juzgué. Ok. Sí, no, obvio. Y no lo miré con la mirada del siglo XXI. Seguramente sería hoy en día su vida un personaje cancelado, ¿no? Coger a un chico de la calle que lo conoce como chapero, prostituto, o llevarlo
a ser una estrella nacional. Tal cual. Y romperse juntos, quedar juntos en la heroína. No quiero juzgar, pero claro, eso sería una relación con los valores actuales. Sí, muy cancerable. Me retrotrae un poco la historia, salvando distancias, obviamente, porque tampoco fue tan así lo de Visconti con Helmut Berger, sí. ¿no? Me parece que un poco... Relaciones con Pasolini también. También, exacto, sí. Exacto. Pero vos fijate... Era otro tiempo. Eran otros tiempos. Los años 70, 60. Yo no quiero... O sea, no se puede juzgar la historia con nuestros valores actuales. Hay que conocerla, pero bueno... Vos como ser humano hoy, sacate el rol de documentalista o de realizador, ¿crees que estamos como más avanzados, la humanidad está más avanzada de lo que era esa época? ¿O nos estamos perdiendo un montón de cosas que pasaban en esa época y que hoy por ahí no las vemos? Hombre, como sociedad estamos más avanzados. Más avanzados. El mundo gay no tiene que buscar las relaciones sexoafectivas de forma clandestina. Exacto. Por ejemplo, ¿no? O sea, solamente por decir algo, pues en el caso del Pico, en Euskadi no tenemos una violencia política, que al adversario político se le pega un tiro en la nuca. Claro. O sea, todo eso es una mejor sociedad para vivir. Dicho esto, es cierto que de ese periodo que retrata el cine de hoy, sí se echa en falta el reconocimiento de esa ansia de libertad, esa forma de vivir la libertad, de ponerla en valor, de luchar por la libertad. De una forma, las generaciones actuales lo hemos heredado. No sabemos el esfuerzo que ha costado. Y de hecho, por ahí vienen esas veleidades actualmente de legitimar o normalizar regímenes dictatoriales, como bueno, no se vivía tan mal. Claro, nunca vivieron en dictadura. Sí, te entiendo. Nunca vivieron sin falta de libertad. Eso no. Ahora, y con respecto a lo actual, por ejemplo, el tema de que la gente esté constantemente con este aparatito que es como que si no lo tenés, hay gente que no vive. Digo, en eso nos estamos como muy perdiendo lo que son los vínculos, los lazos, digamos, humanos. Yo, por ejemplo, veo en mesas de familia, están todos con el celular a la hora de comer. Sí, por ejemplo, o sea, se perdió el diálogo. Entonces, eso por ahí también se añora de lo que era antes, al no haber un teléfono celular, que tenías un teléfono de línea, que tenías solamente el televisor con los 4 o 5 canales de aire. Digo, son cosas que por ahí juegan a favor, pero también juegan quizás un poco en contra. Yo quería, te preguntaba esto más que nada como una visión, vos como ser humano hoy, ¿no? Si no añorás también eso, olvídate de la profesión. Sí. A ver, yo como todo el mundo, sin ser muy adicto, pero uso mis redes sociales. Es cierto que la tecnología te permite pues estar en contacto con mi casa, tal cual, estar aquí. Pero también es cierto que hay una pérdida, ¿no? Es cierto que como que las cosas fáciles no se valoran, que tienen que costar. O sea, a veces, pues en el caso del cine, cuando rodamos en 35, el dar motor era una decisión que requería una reflexión anterior, no era tan fácil. Entonces, está muy bien todo el acceso de la tecnología que permite acceder a otras cosas, pero es cierto que también el dar valor a cualquier acto, por ejemplo, las relaciones personales, es fundamental. El que era un personaje muy curioso, tenía una visión muy interesante sobre las tecnologías y yo creo que se anticipó, es Luis Eduardo Aute. Él hablaba... No me digas, mirá. Sí. Entre las cosas interesantes de Aute era un pensador muy particular, te estoy hablando del año 2014, 15, y él ya hablaba ya de los señores de la tecnología como los nuevos señores feudales a los que todos nos debíamos, mucho antes de que se hablara de Zuckerberg, de Elon Musk y tal, y él nunca tuvo un móvil, no estaba conectado. Él, cuando yo tengo, guardado, estará en casa, cuando veía una película mía, le mandaba un DVD, me mandaba un manuscrito escrito. Qué lindo. Y eso es una cosa como... Lo tenés guardado, claro, me imagino. Claro. Eso es oro en polvo. Es oro en polvo, claro, con su beso, con su firma. Qué lindo. Entonces, claro, tomarse tiempo para ver la película de alguien, no en un móvil, en tu casa, escribir unas notas con tu mano, mandarlo en un sobre y tal, claro, eso le da más valor. O sea, sí, pero los WhatsApp que me han dicho esto no los he guardado. Yo te voy a contar algo que me pasó cuando me enteré que llegabas. Más allá de que te reitero, en San Sebastián no te pude encontrar. Digo,
este tipo está haciendo, este tipo con respeto te lo digo, ¿no? Este señor, este tipo, está haciendo algo que tiene que ver con un realizador que marcó una etapa importante en España. Después cuando empiezo a ver todo el prontuario tuyo, digo, Aute, Buñuel, digo, estoy frente a alguien y estaba esperando con muchísima ansia el momento de encontrarnos. Lo mismo me va a pasar la semana que viene Ana Saura. Sí, viene hoy, creo. Bueno, mañana me dijo que presentaba, creo que ayer. Por eso, es la hija de Carlos Saura, un tipo al cual pude entrevistar, pero la hija está contando toda la vida de su padre a través de un documental, o sea, me parece que son valores. Ahora lo ponen a las 7:30. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, como vos valorás ese beso de Aute que te mandó manuscrito, yo valoro ahora el tenerte acá, que pudiste estar con él, que hiciste el documental de Eloy y que además, sobre todas las cosas, también estuviste en todo el entorno de lo que fue el documental de Buñuel e hiciste un documental de Buñuel. O sea, es recontra para valorarlo. Te voy a cerrar el círculo. Yo produje la última película de Carlos Saura. ¿Cuál? Un cortometraje que se llama Goya 3 de Mayo, en el año 2021. Por eso conocía a Carlos antes y a Ana, pero la última película de ficción es un cortometraje de 15 minutos que se llama Goya 3 de Mayo. ¡Qué maravilla! ¿La última que hizo? Sí, porque la siguiente que hizo ya era un documental. Las palabras, ¿cómo se llama? Los muros hablan. Los muros hablan. Sí. Era un largo documental. Pero su última película de ficción es un corto que se llama Goya 3 de Mayo, que yo tuve el privilegio de traducir. ¡Qué maravilla! ¿Sos un tipo nostálgico en ese sentido? Porque vivís... Y todo vos fíjate que esta es una nota, para mí es una nota muy nostálgica porque estamos hablando de todos personajes que ya no están, muchos de ellos. Sí, muchos, Jean-Claude. Exacto, Carlos, o sea, Luis, Luis Eduardo, son muchos que ya no están, La Bordeta, también, que me lo contaste vos, bueno, Pepe Mujica, ¿estar rodeado de todo eso te produce como una melancolía o tenés los pies sobre la tierra y decís esto es mi trabajo y es lo que hago? Bueno, y con esto cierro. Es cierto que a veces, el otro día viendo en Málaga el nuevo documental de Forqué, pensaba cuánta gente que estoy reflejando ya no está. ¿Lo preestrenaste en Málaga? Lo preestrené en Málaga, sí. ¿La recepción del público? Bien, muy bien, sí, la misma sección que estaba de Ana Saura, que yo no pude ver entero, vi solamente 10 minutos porque tenía que ir a otro documental. Y dije, Ana, ya lo veré, igual lo veo ahora. Claro. O si no, lo veré en Huesca, el Festival de Huesca, que da el premio Carlos Saura y que seguramente se pondrá ahí. Y sí, no, es inevitable pensar que cuando estás contando historias de gente que a veces está o que van a dejar de estar, pues bueno, estás esculpiendo el tiempo, dejando de alguna manera legado que ahí queda, ¿no? No tengo cuando lo hago no me pongo intenso o fantástico y pienso que estoy haciendo una obra, pero sí estoy dejando de alguna forma un testimonio del tiempo y eso es inevitable. Sí, estás dejando un testimonio o un legado de famosos y el que lo hace también va a quedar para la historia, que sos vos. Bueno, yo de repente, es que es así, Gaika. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Y no es un tema de ego. La gente conoce más los personajes que retrato que el autor que está. Te pasa a ti y dices, pero mira, que está hecho tal. Y el otro día en Montevideo, un espectador entusiasmado, un periodista también, le había encantado el película de Eloy y cuando le dije, no, pues hice otro también de Aute. ¡Oh, sos el de Aute! ¡Qué maravilla! Claro. Y es cierto que, y no lo busco, pero es inevitable, que cuando cojo personajes tan fuertes, lo importante es él, los personajes retratados. Tal cual. No el director que los está retratando. Tal cual. Bueno, que alguien dentro de unos años valore mi trabajo, pues estupendo. Pero que ahora mismo lo que quiero es poner en valor a los personajes. Sí, tal cual. Pero vos estás en los créditos. Hombre, de ese trabajo tuyo, vos figurás como realizador. Sí. Gaika, un placer haberte conocido. Ojalá que este encuentro siga de alguna manera vía Instagram o en algún momento que nos encontremos. Venga, sos un tipo muy talentoso de verdad. Muchas gracias. Gracias, Dime que no estoy alucinando. Hola, Emily. ¿Con qué quieren empezar? Soy la nueva editora de especiales de Runway. No, claro que no. Sí, y estamos encantados. Lo curioso es que cambiaste. De verdad, te ves mucho más confiada. Pero te dejaste las cejas igual, ¿no? El Diablo Viste a la Moda 2. Ahora, solo en cines.
Pasan los años y la experiencia sigue siendo de película. Como el pochoclo que nunca puede faltar. Somos tu cine de siempre. Ahora Hoyts es Cinemark. Capitán Jorge Silva, encargado de logística de la escuela. Traemos un encargo de la Academia de Guerra. Mire, si yo fuera usted, me daría cuenta que es mejor no hacer demasiadas preguntas. El presidente Allende ha muerto. Y tenemos suficiente antecedente que esta institución se va a desangrar. Y todos los oficiales que cooperamos con el gobierno de Allende lo vamos a pasar mal, capitán. Vamos a hacer el centro de operaciones de la zona sur. El coronel Yang fue enviado por mi general Lee para hacerse cargo de la inteligencia del recinto. Lo denunció por planificar el asesinato de un presidente de la República. Tarde o temprano ya me la va a cobrar. Lo vamos a llamar el hangar rojo. ¿No le gustó andar matando carabineros? Se volvieron completamente locos. Necesito gente especializada que se quede trabajando aquí en el hangar rojo. Prefiero estar muerto a cooperar con traidores. Jorge Silva, la leyenda. ¿Qué se siente caer de la nave? Juan Pablo, Nicolás, un gusto. Quiero decirles que la peli me encantó, la verdad que me gustó mucho. Es como buscar la vuelta, lo que yo opino, ¿no? Después corregime si no estás de acuerdo o no están de acuerdo. Es como buscarle la vuelta a un tema tan doloroso como fue la dictadura, en este caso en Chile. Lo que te quiero preguntar, lo primero, es por qué la película es en blanco y negro, porque me parece un recurso genial, la verdad, y cada vez se ve menos cine en blanco y negro. Y tengo entendido que se filmó en Mendoza. También el porqué de eso. Sí, partiendo como del blanco y negro, yo vengo de una escuela de arte, esos son mis referentes principales, entonces a veces son distintos a los del mundo del cine y quería que la imagen y este conflicto moral que presenta el personaje, me pareció que el blanco y negro era la analogía perfecta visual de este claro oscuro, este mundo de grises, para transmitir la emoción en el fondo y la psicología que queríamos que tuviera la película. Y desde el inicio fue ahí. Y aparte que en el libro, porque esto estaba inspirado en un libro, en Disparen a la bandada de Fernando Villagrán, que es uno de los personajes que aparece en la película, Fernando, que hizo una investigación sobre estos soldados y oficiales y suboficiales que fueron torturado por sus camaradas, lo dice en una parte que él se levantó el 11 de septiembre y fue el 12 o 13 al Palacio de Gobierno en cenizas, y desde ese momento le pareció que Santiago y Chile se veía en blanco y negro, lo sentía en blanco y negro, y bueno, eso fue como los dos. Qué bueno eso. Sí, muy y eso fue como la primera vez, oye, esto puede ser en blanco y negro. Viene del libro, después se lo comenté a Fernando y él no se acordaba, pero que había escrito eso, pero bueno, está ahí en el texto. Y eso con el blanco y negro, y lo otro era... ¿Por qué en Mendoza? En Mendoza fue porque la única base aérea de los 70 en Chile es la base aérea del Bosque, la Real, que por supuesto no le iban a prestar. Y por supuesto, ¿por qué? Perdón. Porque los militares, todavía el diálogo no... Porque es de los militares, es la base aérea real donde ocurrió esto. Ok. Y no, hicimos todas las gestiones obviamente, pero vino un no sin mayor explicación. Pero está habitada, ese lugar se habita. Es el lugar de la escuela especial que sigue operando. Y bueno, y ahí en Mendoza salió este rebate y todas estas políticas públicas que son tan útiles para que te devuelven un porcentaje, ¿no? Y ahí con nuestra socia compraba cine, que han sido unas socias increíbles, levantaron ese rebate, y ahí fue, bueno, si está la locación, van para allá, y ahí salió la Universidad de Cuyo, de la Facultad de Ciencias y Humanidades, y la base Cóndor, y grabamos la película 100% ahí, y fue maravilloso.
A ver, antes de hablar de tu personaje, les quería preguntar a los dos, ¿no creen también, yo amo el blanco y negro, por eso insisto un poco con el tema, el blanco y negro se puede ver a veces, yo creo, de dos maneras, como para esconder un montón de cosas que con el color lo ves, o como para resaltar otro montón de cosas que con el color no lo ves. ¿Cómo te viste vos en blanco y negro en toda la película? Y vos, ¿qué opinás con respecto a eso? O sea, ¿resalta, esconde, es tramposo? Me refiero al blanco y negro, ¿no? Yo creo que cuando llegó el guión, cuando ya empezamos el estudio, yo siempre tuve la película ya en blanco y negro también, porque se habló. Entonces creo que es importante que estábamos todos como en una sintonía parecida del por qué se hacen las cosas también. Fue una película con mucho diálogo, con mucha conversación, con mucho pensamiento, discurrimos ideas estéticas, políticas, todo el tiempo. Entonces el hecho del blanco y negro estaba como, desde un comienzo, como asimilado, creo. Y era precisamente también por esto, porque es blanco y negro, pero el blanco y negro tiene gama de grises. Y es justamente ese espacio de los grises, esa fisura que narramos, que son los personajes que queremos, el personaje que se quiere narrar. Esos medios, ¿no? Exacto, que es un personaje que está entre medio, de hecho. Está entre medio de dos decisiones. Creo que por eso funciona tan bien uno cuando hace las películas, no es que tenga todo claro, son cosas que van... Obvio, van surgiendo. Todo esto parte de intuiciones. Ahora podemos hablarlo y podemos pensar acerca de lo que se hace, pero también en el momento hay mucho de ir dialogándolo. Y creo que ahora, claro, con la distancia vemos que esa decisión estética es fundamental, como que la película no podría haber sido de otra manera. ¿Vos, Juan Pablo, qué pensás con eso que te decía del blanco y negro, que por ahí es tramposo o no con respecto al color? Sí, yo creo que la película, desde el guión, uno trabaja también un manual de estilo en la película, como de generar esta época y esta ficción en general, y lo trabaja como desde el mundo de la dirección de arte, el vestuario, la fotografía y todo, y generar esta época y este presente. Y no sé, siempre lo vimos en blanco y negro, entonces como sí esconde ciertas cosas, sin duda, pero también uno entra en una historia que te están contando ahí, en un mundo particular, en un tiempo determinado, que es en blanco y negro. Entonces yo creo que en un momento uno olvida el blanco y negro y uno está viendo la realidad, el presente de esa época. Aparte que la época, y por lo menos los materiales que uno conoce de esa época, son casi todos en blanco y negro. Entonces, claro. La propuesta es, si tú ves el frame rate, es como lo de 16 milímetros, que no todos los noticieros se graban en 16 milímetros. Entonces no es un formato paisado, sino es un poco más cuadrado y todo. Sí, sí. Fueron decisiones conscientes, no es algo gratuito. Y entonces viene toda una propuesta para dar esa veracidad a esa época, que el blanco y negro es una más de ella para construirla. Entonces, tu personaje es muy particular. A mí me enganchó de entrada. Esos silencios son maravillosos. Digo, quiero saber cómo compones un personaje donde sos el malo, pero llega un momento que no pareces tan malo en la película. ¿Y cómo se hace para preparar eso? Precisamente no teniendo la concepción ni de malo ni de bueno. A ver. No creo que los personajes sean ninguno. Ya sea hasta si a uno le toca interpretar el dictador más horroroso, no creo que uno lo pueda abordar como actor desde lo malo o lo bueno. Creo que justamente ahí no, pese a que yo tengo una posición política súper clara, con el director también, condenamos las atrocidades, etc. El caso, todo lo contrario, es un héroe en ese sentido. Es alguien que decidió lo contrario a lo que le decía la jerarquía. Creo que en ese sentido el desafío mayor es trabajar ese espacio entre medio de las decisiones, que es un espacio que te provoca angustia, que te provoca ansiedad. Ahora con los ojos del presente uno podría decir, no, yo hubiera tomado la decisión correcta, pero in situ, ahí en el momento, es una decisión muy compleja de tomar. Entonces creo que jugar ese entremedio, jugar esa zona liminal, era lo complejo, y generar esas grietas que provocan esa humanidad, que no es que sea malo o bueno. Era efectivamente que era un poco lo que era también
Capitán Silva, el real, lo que me resultó, que era una persona más tosca, más seca, como dentro de esa sequedad también uno empieza a ver y atisbar esa humanidad que tiene el personaje. Vos también te encargaste siendo coaching de actores, porque más allá del guión hay una preparación muy fuerte y se nota en lo que son los silencios y las miradas. ¿También estuviste vos en eso o había una persona especial? No, yo creo que fue muy dialogado la película. Para mí dirigir es conversar y ponernos de acuerdo en todo y conversar y volver a conversarlo, y en ese sentido lo veo muy comunitario, muy una apuesta muy común, desde que esté incluido el director de foto, que esté incluido el producer designer, que estuvo la continuista fue clave y también porque ella me ayudó bastante como a ese viaje emocional, que el continuista muchas veces se ve como, oye, que tenga la misma ropa, que es lo que importa, pero también hay una continuidad emocional. Sí, de incluir a todo, ¿no? A todo el crew, digamos, claro, por así decirlo. Y ahí con los actores, yo creo es como, yo lo veo así, y Nico me dice, sí, yo también lo veo así, pero también veo esto, y yo también lo veo así, y confiar, porque en el fondo también uno tiene que dejar, uno contrata y invita a participar en los proyectos a gente mejor que uno, para la dirección de foto, para representar ese rol. Y eso es por algo, por un motivo. Entonces llega un momento que uno no puede estar controlando todo, sino es como, bueno, yo creo esto es más o menos el marco, y de ahí como juegue, como si esto fuera fútbol, es como, bueno. Y ahí viene la pelota, y ahí viene la gambeta. ¿Cómo fue la recepción en Berlín? Muy fuerte, muy potente, muy emocionante. Llegar allá, la categoría esta perspectiva es una categoría muy interesante, aparte porque la selección es súper importante. Es súper importante y con las propuestas que hay, entonces de verdad que estuvo muy bueno, y ahí uno entiende que la película no habla solo de Latinoamérica, sino como que trata un tema humano, y que era algo que nos importaba, como hablar de nosotros como especie casi, de lo violentos que somos, por qué cometemos siempre los mismos errores, pero desde y humanizar un mundo muy complejo como el militar, que ahí yo creo fue el mayor desafío. En Chile hoy se siguen haciendo películas de dictadura. Acá, por ejemplo, estamos pasando, más allá de que la industria está prácticamente parada por el gobierno que hay, 2x3 aparecen como películas, viste, que le dan esa vuelta de tuerca al tema. Yo siempre digo lo mismo, y es lo que me pasó con Hangar Rojo, es como darle una vuelta de tuerca al tema de otra manera. Vos ves películas de campos de concentración y por ahí siempre la finalidad es la misma o el escenario es el mismo, pero el argumento gira en torno a cosas distintas. ¿Está pasando en Chile esto, además de tu película, con otro tipo de películas del mismo tema? Sí, no sé bien qué vendrá ahora como posterior a Hangar Rojo, pero sí lo que nos motivó a escoger esta película es justamente eso, que era un punto de vista inédito. Distinto, que por lo mismo invita a seguir pensándonos desde ahora, desde el presente, y evitando eso, una película más de dictadura, hasta cuando seguimos contando lo mismo, que es algo que se repite mucho allá, que por cierto yo estoy muy en desacuerdo, pero uno como realizador y el arte en general tiene que buscar maneras de ir entrando a la audiencia desde otros lados, y yo creo que la apuesta fue esa también. No entendí, ¿estás en desacuerdo con que se sigan haciendo películas? No entendí eso. Desacuerdo con el discurso. Ok. Que un discurso al final es una narrativa ideológica que nos han querido meter por todos lados, pero no es real. O sea, yo creo que faltan películas de dictadura. Claro. Se hacen, hace poco también se hizo una que habla de los torturadores que estaban en Punta Peuco, en la cordillera. Y es interesante cuando se vuelve a retomar este tema desde otra perspectiva. Creo que es necesario seguir hablando de este tema justamente para poder entender el presente. Creo que son películas que mirando el futuro te hacen pensar el presente y el futuro de tu país. O sea, si no dialogamos ese espacio, ¿qué país se construye? O sea, estamos viviendo una época súper desmemoriada, donde los fascismos están volviendo a resurgir y uno se pregunta por qué pasa esto. Tal cual. Entonces, ahí digo, este tipo de películas son súper interesantes, y la mirada también que tenía esta película, como la quiso plantear el Juan Pablo, es fundamental, porque también es nuestra labor, lo que dices tú, cómo buscamos nuevas narrativas,
Porque nosotros también tenemos que generar la Claro, narrativa. claro. Porque ellos dicen la narrativa, ya, las películas de dictadura. Oye, bueno, no se hacen tantas películas Sí. de dictadura. No, Nosotros tal cual. tenemos que generar una narrativa, hey, tenemos que seguir hablando de esto y buscar las maneras estéticas, políticas de hacerlo. Sí, tal cual. Vos sabés que hace un tiempito atrás entrevisté a Antonia Segers, que ella había hecho Colonia Dignidad. ¿Te acordás de la...? Que ese es un tema que yo le pregunté a ella, porque llegó un momento acá, llegaba más info y más data de lo que fue el tema de abusos y demás, que de la propia dictadura. O sea, yo no sé si era marketing o qué, pero viste, hubieron 1 o 2 años que era dale con la colonia, y dale con los abusos, y dale con el cura este. Y el tema de dictadura no aparecía cuando Chile tuvo una cosa muy fuerte, y creo que similar a lo que fue la Argentina, quizás un poco más fuerte en ese tema. No sé, ¿coinciden ustedes con eso? Antonia me decía de que no era como una balanza qué tema aparecía más, pero que sí, que llegó un momento en que la Colonia Dignidad era como que estaba, como digamos, más en auge de lo que fue el tema de dictadura, sin olvidarlo, claro está, ¿no? Sí, igual está instaurado dentro de la dictadura. Claro. No, claro, yo me refería más al tema abusos, ¿viste? Y toda esa historia horrible, pero digo, llegó un momento, o al menos me pareció a mí, de que se hablaba más de ese tema, que por más que estuviera dentro de la dictadura, que de la propia dictadura. Sí, puede ser. No sé si lo identifico tan así, la verdad que, como dice Nico, Colonia Dignidad es parte de la barbarie que se cometieron en la dictadura también. Y avalar a la persona que estuvo a cargo de eso con los abusos incluidos. Y sí, pero no sé, yo creo que en Chile hay muchos temas pendientes y ese es el problema finalmente. Y este discurso de hasta cuándo películas de dictadura tiene que ver mucho con eso, porque traerlos a la luz hoy en día es algo incómodo también, es algo que incomoda a mucha gente y nada. Y por otro lado también quizás pueden tener un punto que se toca desde una misma nota, y ahí es donde lo que decía Nico, de que tenemos que buscar distintas notas para que resuene de otra manera y entrar ahí, que es lo que tú dices, tú como cada cierto tiempo aparece alguna temática que vuelve a entrar. Que pegue de otra manera. Y eso también es una responsabilidad, ¿no? Tampoco uno puede ser como, oye, no, sí, también hay una responsabilidad de cómo contar las cosas. Sí, tal cual. Y cómo llevarla, cómo llegar a nuevas generaciones. Y eso es lo que intentamos hacer y sentimos que está resultando, por lo menos en la recepción que hemos tenido afuera ha sido muy buena. En Chile no se estrenó todavía. En octubre se estrenó. Ok, ¿y acá ya tienen distribuidor? Estaban en eso ahí, pero sería más o menos en esas fechas, creo. También en octubre. En septiembre, octubre, ahí está viendo Brava Cine, que son nuestras maravillosas sociedades argentinas. Lo último que les pregunto, que es una pregunta que estoy haciendo sobre todo cuando entrevisto mucha gente de Chile, digo, ¿cómo está el cine en Chile? La gente... Muchos actores y directores me han dicho que el público chileno no apoya el cine chileno, no va a ver películas chilenas y que si van a ver alguna comedia o alguna cosa banal. ¿Coinciden, no coinciden? ¿La gente está yendo al cine en general en Chile? Yo creo que depende de la película. Mira, en general, siempre ha pasado que las películas que les va súper bien afuera llegan a Chile y duran 2 semanas. En general. 2 semanas. Pero porque vuelvo a repetir, hay una narrativa ideológica que hace que no permea a la sociedad en el fondo, es decir, consuman, pero no solo con el cine, sino que consuman teatro, consuman cine, consuman música nacional. Yo creo que ha ido cambiando en el mundo del teatro. Por ejemplo, ahora las salas han estado llenas con La Mirada del Flamenco, con Matapanqui, con la otra. Hay algunas películas que la película del Boris también, que actúa en nuestra película también. Hay películas que sí les ha ido bien, pero hay siempre una necesidad que nosotros quedamos como al debe, creo, como sociedad, pero que proviene, yo diría, de los espacios, digamos, más jerárquicos, de los espacios de poder, de cómo construimos sociedad. Creo que acá, por ejemplo, está súper valorado el cine, el arte, la música,
todo lo que se hace acá, la gente lo consume. Puede que el país esté sin ni un peso, pero la gente igual va. Sí. En Chile todavía tenemos esta cosa como que el mundo con la cultura, lo primero que se corta es la cultura, y es una cosa que yo creo que son decisiones ideológicas con las que no estoy de acuerdo, pero creo que hay que ir cambiando. Pero es un tema cultural, no es un tema económico como puede pasar acá. Sí, yo creo que un poco lo que dice Nico es cómo se comunica, y también, no sé, me estaba acordando ahora que lo hablamos mucho, cómo nos sentíamos trabajando acá, porque esta película se grabó en Mendoza, como comentamos, y la verdad es que sentíamos como que... Nos sentíamos increíbles. Sentíamos increíbles porque te hacen sentir bien, ¿sabes? Como que hay una... No, como que qué bien lo hace, ¿sabes? Nosotros somos distintos en ese sentido, somos más parcos, Chile es otra cosa, pero bueno, eso ya es un tema mayor. Sí. Pero sí está instaurado esto como que no, que es aburrido, el cine chileno, que es esto, que es todo otro. Pero también yo creo que hay una responsabilidad de nosotros de conectar también. Entonces, por un lado sí, y por otro lado también hay una responsabilidad, claro, de conectar. Es que uno tiene que luchar con eso y conectar, y hay veces que se conectan. Y eso es. Entonces, a mí me gusta que la película se estrene en octubre porque me da y nos da tiempo en general para pensar cómo comunicar la película, para traspasar esa valla. Y ojalá que la vea la mayor cantidad de gente, que lo único, y no mis amigos nomás, ni la gente claro, como yo. A mí me interesa que la vean militares. Claro, sí, totalmente. Que la vean militares, que la vea otra gente. Y para eso hay que traspasar vallas, hay que ir a hablar con la radio de ultraderecha, quizás. Tal cual. Y hacerlo. Sí. Pero sí, lo hemos hablado mucho. Sí, sí. Qué miedo, sí, pero hay que hacerlo. Sí. Porque si no... Sería súper lindo que la película también sensibilizara corazones y mentes de las que piensan diferente a nosotros. Tal cual. Porque si no, nos seguimos hablando de la gente de qué lado. Es bueno que yo creo que llegó la hora de que hay que empezar a dialogar con todos los espacios. Sí. Porque también tener como ser condescendiente, como no, es que acá en Chile nadie ve nuestro arte, es como... Hay que tirar el cable también. Sí, estoy de acuerdo. Pero también sucede que no se ha generado mucha... Sí, sin duda. Mucha ayuda como a nivel del Estado, como, sobre todo ahora con el nuevo presidente, que es el terror máximo que tenemos. En el fondo... ¿Qué es lo mismo que pasa acá? Sí, porque tú decís, ya, bacán, tenemos derecho a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión sin difusión... Claro. No es nada, sí, si no tenemos cual. La plata para difundirla, claro, tal cual, va a ir a verla? tal cual, obvio. Una cosa que hacían acá antes que me parecía maravillosa, que eso son políticas de Estado, que antes se hacía acá, que para que las películas argentinas duren en los cines, tal cual, las películas extranjeras pagaban la plata con ese remanente. Exacto. Ya, eso en Chile no pasa, entonces estáis compitiendo con películas extranjeras y nadie te da ese sostén para que la película se mantenga. Exacto. En el fondo, si nosotros hacemos que las películas, que si hay políticas públicas que hacen que las películas se sostengan en el tiempo, la gente sin duda que va a ir a verlas. Sí. Y eso es lo que tenemos que activar. Y también, como dice Juan Pablo, nosotros como artistas, ver distintas maneras de agarrar al público. Eso es lo que nosotros, por lo menos en el teatro, intentamos hacer eso. Generar nueva audiencia, enseñarle desde que son niños que vengan al teatro a conocer, qué sé yo, una... Sí, es un trabajo de hormiga, ¿no? Sí, la verdad que... Pero bueno, para eso está sí, uno... Una respuesta clara, porque finalmente claro, tal cual. Cada película es un mundo distinto. Tal cual. La que te funcionó acá, repiten la misma fórmula y te van y no, claro, tal cual, sí, tal cual. Y listo, y es así de corta. Tal cual. Chicos, muchas gracias. Gracias a ti. Ana, un placer conocerte. Muchas gracias. Bienvenida a la Argentina. No sabía que te gustaba mucho la Argentina, pero estuve averiguando un poco de vos. Muchísimo. Entonces digo, vamos a averiguar, y la idea... Hay dos cosas que te quería comentar primero. Primero que, bueno, te mostré la foto que me había sacado con tu papá. Pero te miro a ti, perdón, ¿quieres que mire? Lo que vos quieras mirar, mira vale, donde quieras. Y lo otro que te quería comentar, que el documental me fascinó. Me parece que da como para, no sé, 3 partes más, porque tenés muchísimo material. Y en esto van 2 preguntas. Creo que quedó mucho material afuera, incluyendo tango, que no se nombró, hablando de Argentina, sí, obviamente. Y en el inicio del documental se nombra a la Argentina, bueno, su pasión por la fotografía y demás. Pero después no se habla mucho de Argentina, y también me pasó que hay muchas películas claves en la carrera de tu papá
que no están. Sí. ¿Podés contar un poquito lo que puedas? Sí, totalmente. Y de hecho, es algo que ha sido intencionado en el sentido de que, claro, él hizo 50 películas. Entonces, si hacíamos un documental sobre sus películas, era un documental sobre sus películas. Claro. Entiéndeme, ya no era sobre la persona, o tendría que durar 2 horas, 3 horas hacer una serie. Tal cual. Entonces, claro, cuando junto con la montadora y bueno, como cuando yo hice el guión, que le di muchas vueltas a eso, al final lo que decidí fue hacer un documental sobre la persona, sobre Saura. Entonces, a mí lo que me gusta, y de hecho, pues gente que lo ha visto como que me ha venido a decir, Ay, es que ahora tengo ganas de aprender más de tu padre, de ver sus películas, de ver qué más ha hecho, ¿no? Entonces yo lo que he intentado es como un poco hacer una pincelada en lo que es su obra y centrarme en la persona. Aparte también es verdad que documentales sobre su cine, pues hay, entrevistas sobre su cine hay, quien quiera que vaya a Wikipedia que están todas las películas, ¿no? Tal cual. Entonces no ha sido fácil. Porque efectivamente pues Tango, que le dimos muchísimas vueltas a cómo meterla, pero es que al final era como es que si metemos otro bloque más ya te vas a la hora y media, o sea como que ya te vas más hacia un documental más largo, porque Tango era una película súper importante para él, pero incluso Zonda, el folclore argentino, que fue la última que hizo aquí, que yo estaba trabajando aquí con él y que de hecho mis coproductores, los chicos de Mostra, los conocí haciendo esa película. Entonces realmente pues eso fue una decisión de guión y de estructura y hemos dejado muchísimas cosas fuera, porque lo que yo decidí fue centrarme en la persona. Este es tu debut como realizadora, ¿no? Y como documentalista. Sí. Corregime si me equivoco. Sí, mi debut y mi final. ¿Por qué? No, ¿por qué? Si tenés un futuro bárbaro. No, mirá, a mí lo que me pasa cuando veo un documental, más allá de que me emocioné también, yo veo el tema de la edición, ¿viste? O sea, hay un montón de detalles a los cuales me parece que estabas recontra preparada. Pero hay algo que me dijiste recién que me llama poderosamente la atención y es la duración. ¿Qué pasa cuando un documental, ponele, dura más de 2 horas o 3 horas? ¿Cuál es el tema? ¿Qué diferencia hay con una duración hora 20, hora y media? Yo lo que creo que también depende del tema, por supuesto, ¿no? Pero a mí me pasa que un documental de 2 horas tiene que tener algo que sea tan maravilloso, tan increíble y tan único, porque si no a mí me parece que al final es un poco, no te digo aburrir al espectador, ¿no? Pero dar un poco vueltas sobre lo mismo. En este caso en concreto, además, lo que pasaba es que yo no quería hacer entrevistas a nadie, entonces todo era el archivo que yo tenía grabado de él. Si te fijas, lo único que habla en el documental es él, con lo cual también, no sé, yo un poco con el afán de que no quiero aburrir a la gente y que quiero que quien lo vea diga, oye, qué bien, qué bonito, qué entretenido, pero que tampoco es lo que te digo, pues son 2 horas en el que me extiendo y me voy sobre un tema y otro tema. Entonces, verdad que sí que mi intención siempre fue como hacer algo un poco más dinámico, atractivo. O sea, esto no es una película de observación, no es un documental de observación, es un documental de archivo, ¿no? Tal cual. Entonces, por eso como que la duración, a ver, te digo que tampoco tenía como no era como, tiene que durar 70 minutos. Claro, no, era algo... Intentar que fuera como algo relativamente liviano y sobre todo que a mí mi objetivo con eso es que la gente lo vea. Y queda mucho material, ¿no, Ana? Fuera. Queda muchísimo material. Es verdad que de lo que yo le grabé, lo bueno está ahí. O sea, lo bueno está ahí. Hemos hecho un gran trabajo también de ir limpiando y de seleccionar y demás. Material suyo que él tenía propio, tanto de ensayos que él hacía en audiovisual, montajes que él hacía, fotografías, infinito. O sea, es infinito. Vos sabés que a mí lo que me encantó es que desde el momento que vos agarrás la cámara y se lo comunicás a él quería hacer esto. O sea, ¿viste cuando está esa cosa de empezar a filmar, ponele, cuando ya sabes que la persona está enferma? Sí. O no, lo tuyo ya fue desde muchísimo tiempo antes, que vos lo filmabas y a él le gustaba, y creo que en el fondo él sabía que sí iba a ser un documental dirigido por vos acerca de la vida de él. Sí, de hecho en la película llega un momento que él lo dice, ¿no? Como una película que tú vas a hacer, ¿no? Es verdad que también ha sido muy bonito eso, porque yo al principio le grababa por grabar, un poco por grabar, después cuando íbamos de viaje, que también hay mucho material, por ejemplo, ahí que se ha quedado fuera, porque claro, tampoco está grabado con ninguna intención, pues íbamos de viaje, grabábamos con la GoPro, tal, que hay algunos fragmentos, pero que no había ningún tipo de intención, simplemente era pues vídeos nuestros como, ¿no? Él y yo. Y luego ya sé que como que un día dije, oye, voy a grabar esto, pero por tener el testimonio, o sea que al final como que yo le veo que a él le hace muchas entrevistas, le pregunta muchas veces, pero claro, eso se lo queda el periodista o quien sea, y supongo que algún día lo borrarán, porque para qué van a, ¿no? O sea, lógico, van a hacer almacenar todo eso. Y dije, qué pena que a mí me cuentan muchas cosas, o yo le escucho muchas entrevistas y no lo tengo en ningún sitio. Entonces ya así como que hice esa entrevista.
grande, que es como un poco el eje del documental. Y bueno, como que a raíz de ahí sí que fui grabando ya con un poco más de intención, y siempre le daba vueltas de, esto es para hacer algo, pero tampoco sé el qué. Y entonces en un primer momento le dije, oye, ¿por qué no hacemos como capítulos de toda la gente que tú has conocido y que pues, ha muerto, pero que somos Hitchcock, Chaplin, Buñuel, Berlanga, o sea, como todos esos grandes, que encima tienes fotos con ellos, fotos de ellos, tal. Y empezamos a trabajar en eso y luego dije, en realidad, no sé, como que creo que es un poco como perder la fuerza que puede tener un documental sobre él. Y nada, entonces dije, bueno, pues oye, sin prisa. Y ya luego cuando se murió, pero ya fue al tiempo, o sea, no fue realmente cuando se murió, fue como, oye, pues ahora que tengo todo esto, a lo mejor ahora sí que es el momento, ¿no? De hacer ese homenaje y también de enseñar a la gente cómo era él como la persona. Pero me ha sorprendido mucho que en montaje, porque yo todo lo que grababa no lo volví a ver, yo lo metí en un disco duro y ahí quedaba. Bueno, varios discos duros y ahí se iba quedando. Y el volver a verlo todo y ver que todo tiene un sentido y ver esa relación conmigo, porque yo le grababa a él y él me hablaba a mí y le decía, pero que no me hables, es que te estoy grabando, no me hables, porque el documental es de ti, no mío. Y cómo también ver cómo ese vínculo ha sido muy bonito, como el descubrir que ahí estaba la película sin haberla buscado, ¿no? Mira, tengo dos preguntas antes de hacerte un par más que me parecen fundamentales. ¿Cómo lo definís vos? ¿Como un cineasta? ¿Como un fotógrafo? Porque están tan mixturadas las pasiones de la pintura, la fotografía y el cine que no se sabe exactamente hasta dónde qué cosa le gustaba más. Vos como hija, ¿qué opinión te merece? O sea, lo que más le gustaba, sin duda, era la fotografía. O sea, de verdad es lo que le apasiona. O sea, todo le apasiona, le encantaba leer, le encantaba dibujar, pero la fotografía sí que era lo que le movía de decir, es que quiero ir a comprarme esta cámara que he visto que ha salido el último modelo porque me le compré la revista y la revista, o sea, como que realmente sí que era algo a lo que se dedicaba y le gustaba muchísimo. Pero yo sí que creo que, así como en global, una persona normal, que muchas veces no es como el mito de una persona normal, pues como que podía estar aquí con nosotros, con hábitos normales, una persona tranquila, porque le gustaba lo suyo, le gustaba estar en su casa. Para mí era un nene grande. Yo lo que veo en el documental es que es un nene grande. Un niño mayor, sí, justo. Un niño mayor o un niño grande, sí, como vos quieras llamarlo. Sí, pero normal, me refiero a una persona normal, amable, simpática, cercana, total, cariñosa, o sea que no... Educado, muy educado, muy tranquilo, muy contento, o sea, una persona como alegre, optimista. Pero a nivel de trabajo yo creo como que ahora se tilda como creador, porque al final es lo que le moviera crear, pero crear ya fuese un dibujo, hacer una cámara de fotos, hacer una estructura porque tenía que hacer una foto, un negativo y no la tenía, entonces me diera comprársela, o sea, como una persona muy, muy ingeniosa, ¿no? No, y en el cine fue un pionero. Sí, yo creo que más que nada en el género musical, lo que él ha hecho con los ritmos es una maravilla en diferentes tipos de documentales y en películas que van a quedar grabadas en la historia, ¿no? Pero también porque le encantaba, o sea que al final también yo creo que intentaba en el documental enseñar la pasión de... Era un visionario, Ana, era un visionario. Tu papá era un visionario de lejos. Además, yo soy más grande que vos y toda esa carrera que él ha hecho, él fue creo que si no es el primero, uno de los primeros directores españoles que tuvo contacto a nivel internacional, en los Oscar o Cannes, todo lo que vos quieras. Para mí fue un pionero absoluto. Pero no me quiero quedar en eso porque si no quiero perder mucho tiempo y hay un par de cosas fundamentales que quiero preguntarte. ¿Número de máquinas de fotos tenés? No. Imposible. Imposible. Pero más de 100. No, y más de, no sé, más de 3.000. Porque más de 3.000. Yo te digo una cosa, no lo sé, te lo digo como te lo suelto, pero yo desde que era pequeña, él decía, tengo como unas 500 cámaras. Bueno, desde que yo tenía como 5 o 6 años. Claro. Y cuando se murió yo tenía 28 y seguía diciendo, tengo como unas 500 cámaras. Digo, papá, si tú cada semana te compras una cámara, pero cuando se compraba una cámara, en cámaras de 3 euros, de 5 euros, claro, de que ibas de segunda mano, que compraba un cuerpo de una cámara, entonces o sea, que no te creas que eran cámaras, ¿no? Digo, si cada dos semanas te compras una cámara, es imposible. Imposible que tenga 500. Entonces, y acá compró mucho, ¿no? Muchísimas. De hecho, su colección siempre lo cuenta que empezó aquí porque vino a hacer El Sur, la primera peli que hizo aquí, y entonces en el documental lo cuenta, le daban como dietas, viáticos, y él como no comía, o sea, me parece una persona que le gustase comer, ir a restaurantes, o una persona como muy austera. Y me dice, claro, pues yo me compraba un flan de dulce de leche y con eso comía y el resto del dinero se lo gastó en cámaras. Qué maravilla. Y se las llevó, aparte, claro, al cambio y todo en la época, pues eran
mucho más baratas aquí, pero vamos, a cualquier sitio donde íbamos de viaje siempre había que ir a la tienda de segunda mano, qué tal, y sabía muchísimo, muchísimo. Ana, y post-mortem porque me imagino que has empezado a revisar sus cosas, sus archivos y demás, ¿descubriste cosas que en vida ni te imaginabas que estaban? O sea, el problema de mi padre es que tenía como cierto, entre comillas, diógenes, porque su cuarto, su estudio, está lleno de cosas. Es maravilloso ese lleno, cuarto. Pero bueno, es lleno yo pagaría por ir a ese cuarto. Pues eso, pues con ese póster de Deprisa ahí, sí. me mató. Sí. Contame, todo perdón. Lo que no se ve, porque todo ese cuarto tiene estanterías con cajones, y los cajones tienen cajas, y las cajas tienen más cosas. Entonces sí que hemos encontrado pues un montón de cuadernos, de apuntes, algunas cintas, que de hecho en el documental hay una que es la cinta esta como que le está hablando a cámara, haciendo como unas reflexiones, que eso, pero yo creo que él ni sabía que lo tenía ahí, o sea que él iba guardando. Entonces sí que hemos encontrado cosas muy bonitas, que digo que no sabíamos, pero que ni él sabía que eso estaba ahí, ni que existía, ¿no? Yo creo. Es verdad que el resto de cosas, pues como negativos de fotos, de dibujos y demás, todo eso sí que lo tenía él más o menos controlado. Pero sí que hemos encontrado algún cuaderno de apuntes, las cintas estas, o sea que sí. ¿La película se estrenó ya en España? En el Festival de Málaga. Ok, ahora, sí, hace un mes y pico. Sí. ¿Qué te pasa a vos cuando la ves? Digo, ¿te sigue? Por ahí te emocionás, por ahí ya lo tenés como más incorporado, el tema de la ida del... Hombre, yo creo que llega un punto en el que yo ya lo veo y ya, o sea, como lo hemos visto tantas veces, así que me hace ilusión, te digo, como no tanto verle a él, porque al final él lo tengo muy presente, sino el ver como que, lo que te digo, como que está en la película, que están esos momentos tan bonitos que digo, yo ni tenía el recuerdo de que los tenía grabados, como el verlo todo, verlo en la pantalla, pues estamos en el Festival de Guadalajara ahora en México, y verlo en la pantalla tan grande con la gente, es como, joder, qué bonito haberlo hecho, ¿no? No tanto el verle a él, porque digo, como que yo verle a él, pues al final pues con el archivo, con las fotos, con esto, con todo el tiempo. Claro, todo el tiempo, no es que digas, no es que se murió, nunca más he vuelto a ver una foto de él y ahora lo hemos reabierto, ¿no? Ana, te hago dos últimas. Tu mamá aparece en el documental, está poco, ¿por algo en particular? Pues ¿Ella no quiso estar? No, ¿Cómo es? De hecho está enfadada, pero siempre me dice, oye, es algo poco. No. Le digo, ya, porque... Ah, ¿te dijo ella? No, pobre, pero como que lo dice de medio broma, medio no, me dice que yo no salgo, le digo, claro, pero cuando yo grababa sí que salen las fotos, salen la cinta del final como que ya habla y luego por ahí un momento, porque claro, yo cuando grababa a mi padre era cuando yo estaba sola con él. Porque si no ya era como otro entorno, o sea, al final como yo trabajaba con él, pues viajábamos él y yo, y estábamos él y yo, entonces es verdad que mi madre, la pobre, pues cuando estábamos era más como un entorno más familiar, que tampoco he querido sacar eso porque creo que también como que se desvía un poco de la persona, que es también lo que te decía del guión, que ha sido difícil, porque por supuesto tenía cosas grabadas en casa con ellos, y sobre todo pues en la pandemia un montón y todo, pero claro, entonces ya era como yo creo, yo lo que no quería, lo que tengo, como hacer el típico documental que hace una hija de su padre, como de la pena y ay, mi padre tal, no. ¿Quién era esta? ¿Quién era Carlos Saura? Tal ¿no? cual. Entonces es verdad que pues, ha sido complicado porque se ha quedado fuera mucho material, entre ellos cosas con mi madre, pero entonces es lo que te digo, yo creo que ya era otro enfoque. ¿Pudiste ver toda la filmografía de él? Sí, o sea, ¿todas las películas? Sí, yo creo que sí. Pero fíjate que no con él, ¿eh? O sea, como No, como espectadora. Sí. ¿La que más te gustó y la que menos te gustó? Pues yo creo que la que más, pero también porque tiene una historia y un significado, Carmen. A mí Carmen me encantó y porque fue una película que vimos en el colegio, cuando yo estudiaba en el colegio, con un profesor que nos la puso y la analizamos y fue como la primera vez que dije, joder, como que entendí. Porque mi padre no hablaba de sus películas, ni del cine, ni de la técnica, ni de nada. Mi profesor, hicimos ahí pues análisis del plano, del traveling, de tal, de cómo se hacía. Entonces fue como que la primera vez como que entendí qué es lo que hacía él. Y la que menos, pues no sé, realmente, la verdad que ninguna te puede decir, pues esta es la que menos. Sí que me ha pasado al revés. De alguna que yo vi en su día, como por ejemplo Permin Frappé, que dije, bueno, pues no, tampoco... Nada. No era gran cosa. Y la vi hace un par de años en un festival, una muestra y dije, perdón, o sea, claro. ¿esto qué es? ¿Qué me perdí? Esta película. Me pasó con Criacuervos también, pero creo que la vi como con, no sé, 8 años y yo no entendía nada. Yo decía, madre, no entiendo nada de esta película, nada de nada. Y claro, luego la veo al cabo del tiempo y es maravillosa. Y es maravillosa. Yo digo como que la que menos pues tampoco sabría decirte, pero que sí que me ha pasado esa transformación de haberla visto hace un tiempo a volver a lo que es ahora. Sí. Nombraste dos películas donde hay dos personas, una es Anna Torrent y la otra Geraldine Chaplin, que fue, creo, su primera esposa, ¿no? La segunda. La segunda. Sí. Quisiera saber si has hablado con ellas
para el documental, si las conoces, me imagino que sí, y qué opinión te merecen. O sea, con Ana Torrent, de hecho, he hecho un cortometraje que se llama Agonía, que es la protagonista ella. Mirá. Y hablamos bastante, o sea que sí que, bueno, bastante, entiéndeme, como tengo relación profesional y sí que hablamos. La verdad que el documental no se lo he enseñado, es que tío, como que está todavía en una fase un poco incipiente, lo estrenamos en Málaga, pero como en España hasta septiembre no va a salas y aquí también será en noviembre. Primavera, en noviembre, Sí. vuestra primavera. Y luego con Geraldine, yo la conozco, he estado con ella porque yo tengo un hermano que es hijo de Geraldine. Claro. Entonces sí que he estado con ella en su casa y demás, pero no, el documental no se lo he enseñado, que debería. También. Ahora que lo dices, debería. Ana, un placer conocerte. Nos veremos en noviembre con el estreno. ¿Te parece? Aquí estaré. Gracias por todo. Nada, a ti, muchas gracias. Dime que no estoy alucinando. Hola, Emily. ¿Con qué quieren empezar? Soy la nueva editora de especiales de Runway. No, claro que no. Sí, y estamos encantados. Lo curioso es que cambiaste. De verdad, te ves mucho más confiada. Pero te dejaste las cejas igual, ¿no? El Diablo Viste a la Moda 2. Ahora, solo en cines. Pasan los años y la experiencia sigue siendo de película. Como el pochoclo que nunca puede faltar. Somos tu cine de siempre. Ahora Hoyts es Cinemark.